rebelde. La radio de todos. Auspicia No Mires para Otro Lado, SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público. Todo está guardado en la memoria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos mediodías. Estamos en el aire con No Mires para Otro Lado, el programa de la Asociación Civil Martín Castellucci. Hace varios programas que venimos hablando y compartiendo como una apertura del programa, hablando del tema de la grieta, esta cuestión que se ha instalado tan fuertemente en el mundo y en particular en nuestra sociedad. Esta grieta que divide irracionalmente a los argentinos está fundamentada y está impulsada por el odio. Yo quiero hacer algunas reflexiones sobre este tema, sobre el tema del odio. Bernard Shaw decía que el odio es la venganza de un cobarde asustado. Es probable que esté cerca de eso, pero creo que más que esta cultura del odio que nos están imponiendo tiene que ver con algo que va más allá de los meros individuos, y creo que es parte de una política que se está imponiendo desde ciertos lugares. En la Argentina, desde hace ya un tiempo, está muy marcado que la imposición del odio es parte de una política cultural deliberada de las derechas. De los sectores minoritarios a los que les conviene que entre los que habitamos un mismo espacio no compartamos el mismo idioma, que no podamos entendernos, porque en esa separación, en esa brecha, en esa grieta está la ganancia de las minorías. Es un viejo problema que tiene el sistema que se desarrolla hace tanto tiempo, que tiene que ver con el funcionamiento de la democracia, en el cual el peronismo tuvo tanto que ver, ¿no? Rompiendo algunos mitos. Si aceptamos que la democracia es la división de las mayorías, siempre sucedió que en el marco de la sociedad capitalista hay minorías beneficiadas y mayorías que son expoliadas. Entonces, en tanto funcione la democracia, en tanto funcione la racionalidad, aquellos que son mayoría terminan imponiendo sus modelos de construcción, por ejemplo, del Estado, de las políticas. Y ha habido a lo largo de la historia diversas maneras, diversos caminos para obviar la voluntad de las mayorías, ¿no? Hasta la aparición del peronismo en la década del 40, simplemente con el fraude electoral, con hablar de democracia pero no practicarla. Te acordarás antes, a principios del siglo anterior, cuando las votaciones eran manejadas entre poca gente, siempre el sistema tuvo un modo de postergar a las mayorías. Con la aparición del peronismo se le hizo bastante más difícil. Y con la evolución del tiempo y con la información al alcance de más gente, como sucede en la sociedad que vivimos ahora, este tema se le fue haciendo verdaderamente imposible. Recurrieron a las fuerzas de la violencia de los militares para coartar la posibilidad de desarrollo de un modelo que nos contraviniera, y después fueron descubriendo, y esto está muy marcado, sobre todo a partir de este siglo, que hay una política deliberada de construir un discurso de aislamiento de las mayorías, de convencer a esas mayorías a través del odio irracional, del odio que está por encima del propio objeto que se odia, de mantenernos separados y tratar de sostener modelos políticos que favorecen a la mayoría y que no benefician a las minorías. Hoy estamos viviendo esto. Hoy estamos viviendo, y tenemos que entenderlo porque esto también requiere respuestas, que el odio es
una imposición sistemática, continuada, es una política que se ha impuesto a través de la diversificación de los medios de comunicación. Porque si bien las leyes argentinas limitan estas políticas del odio en los medios de comunicación masivos, que podrían eventualmente ser sancionados en caso de que incurrieran en ese delito, es un delito, hoy las redes sociales han complejizado muchísimo este tema. Hay estas políticas deliberadas culturales de imposición del odio, caminan a través de las redes sociales y nos van convenciendo de la irracionalidad que se oculta detrás de esto. Ya no es un cobarde intimidado, como decía, o asustado, como decía Garnacho. Hoy creo que hay un sistema que utiliza el tema del odio para dividirnos, para separarnos, y debemos preguntarnos qué hacer frente a esta situación, qué hacer frente a estas circunstancias. Yo parto de una experiencia muy personal y pido disculpas por ser autorreferencial, pero ustedes saben que nuestro programa está impulsado por una asociación civil, que es Martín Castellucci, que Martín Castellucci fue asesinado, mi hijo fue asesinado en el 2006, en un contexto de discriminación, de violencia y de odio en la puerta de un boliche. A partir de ese momento yo empecé a buscar respuestas, porque entendía que esa violencia estaba motivada por el odio, por la discriminación, y lo primero que me planteé, más allá de cualquier cuestión legal, fue la necesidad de no ser igual y de ser distinto a aquellos que habían sido responsables por el asesinato o la muerte de Martín. Y yo creo que esa respuesta individual también me permite poder transformarla en un modelo colectivo, en esto de decir que frente a los que odian, frente a los que imponen el odio que tiene muchísimas formas hoy, como se le impulsa, el odio misógino, el odio de género, el odio racista, hay que dar una respuesta que esté incluso por encima de la propia ley. La ley debe cumplir su función, debe sancionar a aquellos que en los medios transgreden esas normas, pero frente a la multiplicidad que tienen hoy las redes sociales, creo que nos exige también una respuesta individual, que no es solamente no difundir esos mensajes del odio, tratar de imponer la racionalidad y fundamentalmente tratar de no ser indiferente frente a eso, porque entre el amor y el odio está la indiferencia. Y cuando somos indiferentes frente a esos mensajes, de algún modo los estamos facilitando. No es solamente que los reproduzcamos, sino que seamos indiferentes. Tenemos que tener en esto una actitud activa, fuerte, de diferenciarnos de aquellos que no quieren que seamos de un modo que nos perjudica y nos manipulan de esa manera. Tenemos que ser diferentes, tenemos que construir una sociedad diferente en base a otros parámetros. Siempre decimos que el amor vence al odio, y es verdad, el amor vence al odio, pero tenemos que ser activos militantes de ese amor contra ese discurso del odio que nos atraviesa, que yo a veces te cuento, hasta me cuesta a mí mismo cuando veo estas manifestaciones del odio que se multiplican y se difunden, y la ves cuando vas caminando por la calle y cuando te ves cara a cara con una persona que está atravesada por el odio, lo difícil que es sobreponerte y tratar de ser distinto. No solo tratar de ser distinto en lo individual, sino además tratar de ser distinto en el mensaje que transmitís. No solamente con las palabras, sino también con los gestos. Desde ahí que tenemos cada uno de nosotros una altísima responsabilidad en la construcción. Porque hoy la indiferencia, hoy el silencio, hoy admitir esa cultura del odio, ese odio que nos inyectan permanentemente, de manera sistemática, no son individuos, esto es un sistema que funciona de esa manera, nos va a terminar haciendo cómplices. Tenemos que construir una sociedad distinta, y esa sociedad distinta nos exige una responsabilidad individual, activa y militante a favor de una sociedad que se pueda construir entre iguales. El odio construye una sociedad o destruye esa sociedad y debemos combatirlo con la acción. Recuerdo haber escuchado alguna vez por ahí una frase que decía: no tengo tiempo de odiar a la gente que me odia porque estoy muy ocupado amando a la gente que me ama. Cuando
pongamos en práctica este principio, habremos recién ahí empezado a construir la sociedad que queremos. Yo soy Oscar Castellucci y esto es No Mires para Otro Lado, el programa de la Asociación Civil Martín Castellucci, que cada lunes aquí en la AM 740 Radio Rebelde hacemos con Oscar Merlo. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Bueno, y también contamos en nuestro equipo con Ana Herrera en la producción, también colaborando en la producción Paula Escoasi y operando como siempre poniéndonos en el aire, así se dice Castellucci, Carlos Di Mare. Este programa que podemos hacer porque le pedimos a nuestro operador que compartamos quiénes son los que nos auspician y nos permiten estar en el aire con No Mires para Otro Lado. Y después vamos a compartir un tema musical. Todavía tengo en mente cambiar algo. La diversión y la noche pueden ser más seguras, con trabajadores en blanco, capacitados en su labor, dentro de su convenio colectivo y con su obra social. SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público de la República Argentina. Pasco 148, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante la vida, como el niño que camina, voy haciendo fuerte el corazón en cada intento. Se levantan las banderas, algo nuevo nos espera, quedan tantas cosas bellas que alcanzar. No te me caigas hoy, cógeme fuerte y seguiré contigo. Yo soy del mar, soy del sol, soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu voz. Soy de ti, soy sin más, ese grito que viaja en el aire y te hace volar. Compartiendo aquí en No Mires para Otro Lado un tema muy lindo, muy hermoso, que tiene que ver también con lo que vamos a hablar hoy en nuestro programa. El tema se llama Un Canto a la Vida, de Vanessa Martín, una malagueña, y por ahí en un momento dice: porque el sueño está en mis manos, si tú quieres lo salvamos. Y de esto vamos a estar hablando hoy en el programa de hoy, de salvar nuestros sueños, de cantarle a la vida. Y estamos, cada programa dedicamos un tiempo especial a esta cuestión que nos atraviesa, que atraviesa el mundo, que atraviesa a nuestro país, que nos atraviesa a cada uno de nosotros, que es el tema de la pandemia, que nos plantea y nos pone frente a circunstancias antes inimaginadas y que tenemos que aprender a dilucidarlas de conjunto. Por eso, hoy vamos a estar charlando sobre un tema complejo, pero que es necesario también conversar y hablar para que vayamos comprendiendo mejor esta realidad. Y estamos ya en contacto con la doctora Mónica Costas. Mónica Costas es bióloga, es investigadora del CONICET y es miembro del Comité de Ética del Instituto de Investigación Alfredo Lanari. Sobre eso queremos hablar, no solo sobre el tema de la pandemia, sino sobre esa situación que aparece en el horizonte, en nuestro horizonte, y que nos preocupa, que es lo que sucedería con la saturación del sistema de salud ante el avance de la pandemia. Es un tema que tenemos que hablarlo, aparece en términos generales y creo que merece alguna reflexión de aquellos que saben y conocen bien del tema. Mónica, te agradecemos mucho que nos atiendas. Te saludamos Oscar Merlo y Oscar Castellucci. Tenemos a Mónica, no la tenemos en el aire, vamos a esperar un segundito. Hola. Hola, ahora sí. Estábamos esperando que apareciera tu voz. ¿Qué tal, Mónica? Buen día. Te decía que aquí en No Mires por Otro Lado te saludamos Oscar Merlo y Oscar Castellucci. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hicimos tu presentación, nuestros oyentes saben que, sos bióloga y que estás trabajando en el CONICET, que sos investigadora del CONICET, pero además fundamentalmente te presentamos como miembro del Comité de Ética del Instituto de Investigación Alfredo Aranari, y nos interesaría conocer, tu mirada frente al tema de la pandemia, frente al avance progresivo, indetenible de la pandemia, que nos pone al borde prácticamente de la saturación, o nos va acercando a la saturación del sistema de salud, y esto implica una gran complejidad. Queríamos reflexionar sobre este tema con vos. No sé cómo querés abordarlo inicialmente. Una de las cosas, digamos, que se están haciendo muy bien, todas las medidas que se han tomado hasta el momento fueron bastante atinadas, justamente para evitar la saturación del sistema sanitario. Comparados con otros países y con la región en particular, tenemos la verdad que cifras bastante alentadoras. Lo cierto es que ahora nos vimos obligados a tomar decisiones un poquito más estrictas a partir del miércoles, justamente por esto de que está aumentando el número de contagios, el riesgo de saturar el sistema sanitario, y las medidas se toman justamente para eso, para evitarlo. Estamos más o menos arriba de un 50% de ocupación de camas, en particular de las UTIs, y ese es el riesgo, y eso es lo que se pretende evitar. Está manteniendo alto el nivel de contagios, el nivel de infecciones. En el día de ayer hubo otra vez más de 2.000. Estamos acercándonos al número de 60.000 infectados y 1.245 fallecidos. Es un tema complicado. ¿Tenés algún dato actualizado de qué cantidad, qué porcentaje de camas están ocupadas? ¿Se habla de alrededor del 50%? Sí, es arriba del 50%, un 52% aproximadamente. El tema no es solamente un problema de COVID. O sea, el COVID lo que tiene, y que a la gente le cuesta entender, es que justamente lo que ocurre es que todos los contagios ocurren rápido, las internaciones se requieren de manera urgente. Entonces, cuando el índice de contagios es muy alto, uno tiene muchas camas ocupadas de golpe. Entonces, todo lo que es la atención sanitaria, más allá de COVID, satura. Ese es el problema. Entonces, cuando la gente compara con gripe, con otro tipo de pestes o de infecciones, el tema con COVID es esa es la parte delicada. Y lo que a la gente también le cuesta entender en estas manifestaciones anticuarentena, donde uno entiende obviamente las necesidades económicas, el tema más grave justamente es que es un virus que actualmente está en circulación comunitaria. Entonces, cuando hay circulación comunitaria, uno ya no sabe quién tiene y quién no tiene COVID. Entonces, vos salís a hacer algún trámite de emergencia, a hacer compras para supervivencia y nada más, y vos no sabés si no traes el virus a casa. Entonces, por eso es importante respetar las medidas, tomar todos los recaudos y salir lo menos posible. O sea, siempre que se pueda. Podemos reclamar al Estado todas las medidas necesarias para cubrirnos económicamente y en todas las necesidades para llevar la cuarentena de forma digna, pero tratar de no alentar los contagios. Cuando uno sale, no solamente puede contraerlo, sino que siendo un portador, digamos, sin síntomas, puede llegar a transmitirlo. Y sabemos que a no todo el mundo le pega igual, y hay gente que directamente corre serio riesgo de vida. Mónica, Oscar Merlo te habla, ¿cómo te va? Sí. No, quería consultarte en relación a ver, el acompañamiento de esta pandemia fue siempre de anticiparse a los acontecimientos. Teniendo alguna información, siempre se tomaron medidas de tipo preventivo. ¿Se está trabajando en algún protocolo en relación a esta potencial saturación del sistema? Digamos que en todos los países, por lo menos acá en la región,
se está trabajando muy activamente de parte de todos los comités de ética, justamente elaborando protocolos y recomendaciones para cumplir con las normas éticas, respetando todos los derechos humanos, previendo la posibilidad de que ocurra una saturación del sistema sanitario. O sea, las cosas que vimos en Ecuador, por ejemplo, donde ya muertos en las calles, sistemas fúnebres, digamos, todo saturado, es un riesgo enorme y una responsabilidad terrible para un médico que tenga que tomar la decisión a quién conecta a un respirador, a quién se lo saca y a quién se lo pone. Entonces, eso es lo que estamos tratando de evitar. Los comités podemos hacer un montón de recomendaciones, trabajar de manera conjunta en cuanto a las escalas de valores a tomar en cuenta, armar algún tipo de protocolo para que los médicos no tengan que verse ellos en la responsabilidad de decidir por su cuenta, pero cuando un sistema satura, la verdad es que se vuelve prácticamente imposible respetar todos los derechos humanos de todos, porque cuando no alcanza, no alcanza. Entonces, eso es lo que hay que tratar de evitar, y es lo que se le pide a la gente que tome conciencia. Es muy importante la responsabilidad de todos en esto, no solamente la decisión de un gobierno, o de un equipo de científicos, o de sanitaristas, o epidemiólogos. Entonces, cuando se producen estos ninguneos, faltas de respeto a los profesionales, es una pena. Mónica, me queda muy claro que el énfasis lo estás poniendo en la cuestión de la actitud que debemos tomar todos, ¿no? Me parece excelente desde tu posición. También es importante remarcar que cuando hay un estado activo y científicos que están trabajando, trabajan en todas las variables, las cosas se pueden tomar de mejor manera. Esto, transmitirlo a la comunidad, me parece es un dato tranquilizador. Totalmente, pero además hay algo importante aclarar, porque la gente siempre reflexiona como que se va a sacrificar al más mayor respecto del más joven, y entonces los viejos no van a tener ninguna posibilidad, y la verdad es que no. Desde los comités de ética se trata de recomendar de no hacer ningún tipo de discriminación por edad ni por ninguna otra cuestión. O sea, la decisión a la hora de elegir si fueran limitantes los respiradores debería ser para la gente que obtenga más beneficio del uso de ese respirador, o sea, el que tenga un mejor pronóstico. O sea, digamos que si uno tiene que elegir y uno piensa que por todo, digamos, el diagnóstico de esa persona, las posibilidades de salvarse accediendo a un respirador respecto de otros son menores, a la hora de elegir se le va a conectar, digamos, a la persona que tiene mayores posibilidades. Ese es el consejo que se da desde los comités de ética. Mónica, para cerrar un poco esta charla, ¿quiénes integran un comité de ética? Porque muchas veces se habla de esto, tienen una responsabilidad grande, en este momento abarcan muchas otras cuestiones, obviamente, relacionadas con el mundo médico, pero ¿quiénes son? Yo soy nueva este año en comité, pero lo que se exige a los comités de ética que sean justamente profesionales formados en ética, eticistas, con experiencia y formación, muchos cursos, y afortunadamente yo estoy en un comité de ese estilo, así que aprendo muchísimo. Mi aporte más que nada es el conocimiento de la investigación, y tenemos profesionales con especialidades en distintas áreas, pero por supuesto con gente altamente capacitada en ética. Bueno, Mónica, te agradecemos mucho estos minutos que compartiste con nosotros, y ya volveremos a contactarnos porque lamentablemente este tema se va a prolongar en el tiempo y va a requerir de la opinión de los especialistas. Te agradecemos mucho el contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Estuvimos dialogando con la doctora Mónica Costas, bióloga, investigadora del CONICET, investigadora principal del CONICET y miembro del Comité de Ética del Instituto de Investigación Alfredo Lanari. 2 minutos de pausa y continuamos con la segunda parte de No mires para otro lado. Radio
Radio Rebelde. La radio de todos. Amera es la mutual de los trabajadores del espectáculo. Afiliarse es beneficiarse. Anteojos sin cargo, alquiler de muletas y sillas de rueda, estadías gratuitas por luna de miel y aniversario y muchos beneficios más. Conocenos en www.amera.com.ar. Mi nombre es Belén. Estuve mucho tiempo con dudas, pero vencí el miedo y me acerqué a las abuelas de Plaza de Mayo. Gracias a ellas, hoy conozco mi verdadera identidad y a mi familia biológica. Ahora puedo contarle a mi hija y compartir con ella mi historia y la de mis padres desaparecidos. Si crees que esta carta puede estar dirigida a vos y naciste entre 1975 y 1982, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Ayúdanos a encontrarte. Y continuamos con la segunda parte de No Mires para Otro Lado. Como cada lunes, en nuestro intermedio escuchamos el spot de Abuelas de Plaza de Mayo. Como siempre te decimos, esto tiene que ver con nuestras convicciones, con nuestras ideas. Si tenés duda de tu identidad, si pensás que podés ser hijo de desaparecidos, contactate con ellas. Comunicate al 11 4384 0983 o mandá un mail a denuncias@abuelas.org.ar. Castellucci, una cosita más. Sí. Desde Vecinos Solidarios para Mujica seguimos junto a un montón de organizaciones. Castellucci, lo verás por los medios, por las redes, todos los clubes, unidades básicas, distintas entidades están trabajando para llevar un plato de comida a mucha gente que la necesita. Si querés colaborar con la asociación con la asociación Martín Castellucci, que también colabora con Vecinos Solidarios para Mujica, comunicate al 11 31 80 4238. Bueno, gracias, Merlo. Y ya, como te anunciamos en las redes sociales, estamos en contacto con Francisco Quiñones Cuartas. Lo hacemos al día siguiente de lo que es lo que se conoce como el Día de la Diversidad o Día del Orgullo LGTB, y vamos a estar charlando con él porque Francisco Quiñones Cuartas es precisamente un defensor de los derechos humanos, es un activista por los derechos LGTB, pero además es cofundador y director del Bachillerato Popular Trans Mochacelis. El Mochacelis, que hemos hablado y han estado en nuestro programa cuando estábamos en la emisora anterior, tiene un valor grandísimo en el contexto de lo que fue la Ley de Identidad de Género, a la que precedió, y es el primer espacio educativo del mundo, público y gratuito, que está orientado a que personas trans puedan realizar sus estudios secundarios. Siempre hablamos de la importancia de los derechos. Es mucho más importante hablar de las herramientas que permiten que esos derechos se transformen en realidad. Ese es un poco el eje de lo que vamos a estar hablando hoy con Francisco. Te agradecemos mucho el contacto. Oscar Merlo y Oscar Castellucci, te saludamos aquí en No Mires para Otro Lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por esta oportunidad y este espacio importante para poder compartir todo el trabajo que estamos realizando. Contanos, Francisco, que entre otras cosas, bueno, te comento y vamos a estar hablando también de esto. Anoche tuve oportunidad de ver, yo no lo había visto todavía, el documental sobre el Mochacelis, que ayer pasó en la televisión pública. Me pareció realmente muy impactante. Quiero que lo incorporemos después a la charla porque cuenta un poco la historia y de lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Cómo nace? Hace, creo que más o menos 9 años esta idea, yo creo que a fin del 2011, el 2012 empezaron a instrumentar esta idea extraordinaria de crear un espacio educativo para que las personas trans pudieran obtener su título secundario o terminar el secundario si no lo habían hecho. ¿Cómo hacen esta idea? Si vos sos cofundador del Mocha. Bueno, el bachillerato nace un poco por casualidad en un cruce de activistas
que en mi caso particular yo venía del mundo de los audiovisuales. Me había recibido recientemente como productor y director de televisión y radio, y había realizado un documental sobre la primera cooperativa travesti trans que está en Avellaneda, y dirigía a Luana Berkins, que es la cooperativa Nadia de Chazú. Pero ese trabajo en particular me impactó tanto, de solo pensar que niñas entre los 8 y los 13 años eran expulsadas de sus casas y pasaban directamente a la situación de prostitución para poder sobrevivir, un esquema que en general estaba nutrido por un montón de personas del norte argentino que venían a Capital Federal en busca de mejores oportunidades. Nadie se preguntaba cómo una niña, en este caso una niña trans, entre los 8 y los 13, estaba migrando de sus ciudades natales y venían a la Capital Federal porque ya habían visto a otras compañeras que habían podido ser simplemente eso, y acá se encontraban con una red ya bastante armada, y en ninguna de esas instancias el Estado estaba para reparar o para cuidar o para acompañar esas infancias, ¿no? Entonces esos datos me impactaron mucho, y solo no podía hacer solamente ese documental. Me empecé a conversar con gente que estaba trabajando sobre despatologización, sobre distintas temáticas respecto a la población travesti trans, y en particular con Agustín Fuchs nos cruzamos en un momento y pensamos en que teníamos que intervenir de alguna manera, acompañar o sumarnos a proyectos que existan que puedan revertir ese promedio de vida de 35 años, y la clave era la educación. Y en ese momento llamamos a Luana Berkins para preguntarle si había algo en esa línea, y nos dijo que no, y que era el momento, que era la oportunidad de hacerlo, y así fue como empezamos a gestar este espacio que terminó deviniendo en el Bachillerato Popular Travesti Trans, que es el primer bachillerato del mundo con estas características, y que hoy, casi a 10 años de su inicio, que fue el 11 del 2011, que le agrega un poco de mística a la cuestión, ya tiene réplicas de esta experiencia en Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Costa Rica, etcétera, ¿no? Que tomaron la educación como herramienta fundamental para hacer una transformación de esas condiciones de vida. Francisco, Oscar Merlo te habla, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué decir? Mira, dijiste que habías conversado y te habían dicho este es el momento. Francisco, los momentos no son cualquiera, ¿no? Cuando hay situaciones políticas de un Estado presente, se pueden dar estas cuestiones, y cuando no hay un Estado presente y tiene otras políticas, pueden no darse. ¿Qué diferencia notas entre el momento que se gestó el bachillerato y los últimos 4 años que tuviste que llevar adelante también el bachillerato adelante? Fue bastante tremendo porque, digo, en ese contexto histórico que fue previo a la ley de identidad de género y posterior a la ley de matrimonio igualitario, nos sentíamos parte de un contexto político que permitía que, con distintas miradas, en distintos espacios, las personas que quisieran participar y ser parte de un proyecto, ¿no? Y tengan ganas de trabajar en función de modificar las condiciones de vida que tenían distintos sectores de la población, ¿no? Entonces, por supuesto fue innovador el proyecto en su momento, y después pasamos a la resistencia, ¿no? Todo el macrismo fue tremendo. Nosotros igual de todas maneras dependemos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en la emisión de los títulos, y logramos el reconocimiento de un grupo de docentes, pero no de todos, y al día de hoy una de las luchas que seguimos llevando adelante es que el espacio no tiene edificio propio, no tiene financiamiento integral, y como debería ser cualquier escuela pública, los costos de sostenimiento del espacio no nos sucede como a otras escuelas, sino que somos los docentes quienes sostenemos los costos diarios para que esta escuela pueda existir. Y eso es uno de los reclamos más grandes, porque sin embargo
cuando tienen que contar que en la ciudad de Buenos Aires existe esta experiencia, lo dicen sin ningún problema, ¿no? Lo cuentan en conferencias internacionales, lo toman como referencia, incluso como una política pública, y esto no es una política pública, es, digamos, la acción del activismo, y por supuesto en un momento sí hubo decisión política para construir las aulas, y vino el propio Alberto Filioni, que era el ministro de Educación en ese momento, a mejorar las condiciones, porque nosotros dábamos clases en una forma bastante precaria, no había ni sillas, ni pizarrones, ni nada, digamos, dábamos clases sobre tablones y con afiches, y con los recursos que teníamos, y en ese momento Filioni vino y también se hizo el acto de egresados y egresadas en el ministerio, y eso fue un acto político, una decisión política, y ahí sentimos acompañamiento. Pero fuera de ese hecho particular, nosotros nos corresponde como ejido el gobierno de la ciudad, porque es el territorio donde estamos insertos. Cada provincia tiene sus escuelas, y bueno, la ciudad de Buenos Aires funciona como una provincia más, una ciudad autónoma. Así que el reclamo va dirigido ahí, sigue estando dirigido ahí, y seguimos esperando respuestas que aún a casi 10 años no llegan. Mira, Francisco, vos sabés que no fue necesariamente la coincidencia que te hayamos convocado hoy para hablar de este tema, en función de que ayer fue el día de la universidad, sino que en realidad desde marzo veníamos teniendo un poco en parrilla y siguiendo el tema de la evolución del Mocha, porque ya en febrero habían empezado a tener estos problemas que vos contabas ahora, bueno, de las dificultades a las cuales se enfrentan cotidianamente y tienen que sobreponerse. Compartí con nuestros oyentes cómo fue, aún en el marco de esta situación compleja que están atravesando hoy, que todavía no está resuelta, del primer día que se acercó la primera persona, la primera chica trans que se acercó al Mocha, y empezaron a desandar en el 2012 este camino hasta llegar al hoy, que creo que están trabajando, porque están involucradas más de 100 personas, por lo menos en el... No, sí, la verdad, digamos, ese primer momento que nosotros fuimos a buscar a las compañeras, fuimos a las zonas prostitucionales, fuimos con un proyecto sin saber cuál iba a ser la respuesta, porque muchas de ellas ya lo habían intentado muchas veces, y no queríamos que sufrieran el destrato muchas veces de entrar a una escuela y que vuelvan a ponerlas en un lugar de ridiculización, o que tengan una mala experiencia, así que era mucha ansiedad de nuestra parte de que sea un espacio contenedor, que pueda acompañarlas, que pueda abrazar sus expectativas. Entonces, bueno, cuando empezaron a llegar las primeras personas, sí, esas eran las preocupaciones, y pensábamos todo el tiempo, yo lo digo mucho en el documental, que ayer también pasamos por la TV pública, eso, ¿no? Como nos preocupaba cómo hacer para que se sientan abrazadas, y que esta no iba a ser una experiencia más. Entonces pensábamos en eso, en si hacíamos un almuerzo, si empezábamos directamente con las clases, si dábamos una charla, cómo hacíamos para que el espacio no llegaran a una escuela que no parecía una escuela, porque no teníamos muchas herramientas, y que a pesar de que habíamos intentado todo el tiempo dejarlo lo más lindo posible, no tenía aspecto de escuela, y eso podía hacer que les resultara raro. Pero la verdad es que enseguida fue el vínculo muy fácil, porque a diferencia de todas sus otras experiencias, nosotros y nosotras fuimos a buscarlas, ¿no? Y pensamos en un nombre, en un horario, construimos con ellas esta escuela constantemente. Y hoy, por ejemplo, en contexto de pandemia, salimos a responder también a que ninguna compañera se quede sola. En este caso lo que importa es que no sean desalojadas, que puedan tener alimentación. Por eso armamos una cosa que se llama el Teje Solidario, y eso hizo también que muchas compañeras que antes no confiaban en el espacio decidieran anotarse y pertenecer también a la experiencia educativa, ¿no? Y de 35 estudiantes que teníamos
normalmente por año, hoy hay inscriptas o preinscriptas 70 personas por curso, con lo cual también nos desborda la matrícula, nos hace repensar en que de levantarse la cuarentena tenemos que repensar en un espacio donde poder funcionar. La Mutual Sentimiento, donde funcionamos hoy, a la que le agradecemos absolutamente todo porque nos ha acompañado en toda esta locura que iniciamos hace un tiempo atrás y siempre nos estuvo esperando, no está pudiendo hoy también bancar que no podamos cubrir los costos, porque también los tiene la Mutual, y la Mutual no puede funcionar porque le llega 1 millón de pesos de luz, de deuda, que se fueron acumulando por malas tarifas que se aplicaron para un espacio que tiene en sus 6 pisos espacios educativos, espacios cooperativos para la población que estuvo privada de su libertad. O sea, son todos proyectos sociales y nos cobran como si fuéramos una empresa privada. Entonces ya también ese es otro problema, ¿no? Nadie se hace cargo de ese espacio, de poder acompañar, que los costos no nos pueden estar cargando sobre los trabajadores y los voluntarios del espacio. Y lo que nos sucede a nosotros ahora es que nos queda chico el lugar. Necesitamos un lugar más grande para poder no solamente llevar adelante el proyecto que tenemos de la terminalidad educativa, sino también de la formación, de los talleres, de un montón de proyectos que quedan truncos, porque nosotros es un proyecto integral, trasciende las aulas. Hay trabajadoras sociales, psicólogas, médicas que vienen al espacio a acompañar las trayectorias estudiantiles y garantizar que ninguna compañera tenga que volver a abandonar porque no tiene garantizados sus derechos o tenga que elegir entre derechos, ¿no? Tenga que elegir entre estudiar o trabajar o controlar su salud. Estamos, Merlo, estamos dialogando con Francisco Jiménez Cuartas. Él es el cofundador y director del Bachillerato Popular Trans Mocha Celis. Merlo, vos tenías una pregunta, creo, para compartir con Francisco. No, en realidad es un mensaje de Demi de Villa del Parque. El mensaje te lo leo, la pregunta ya la respondiste, igual te la voy a hacer. Dice: en el mes del orgullo, saber que existe una institución educativa como La Mocha es un ejemplo para la región. Esperemos que la educación vaya de la mano con la integración y la inclusión. Que ver el día de hoy cómo se lograba sostener la institución y qué vínculos tiene con el Ministerio de Educación de la ciudad, pero ya te habías anticipado, me parece. Sí, pero bueno, está bien, y aprovecho también para invitar a la gente a que pueda entrar a www.bachilleratomochacelis.edu.ar y ahí hay botones de donaciones que no solamente sirven para sostener el proyecto educativo del bachillerato, sino también para poder comprar alimentos, medicamentos y cosas para el Teje Solidario, que es este proyecto que tenemos durante la pandemia para acompañar a las personas que todavía tienen como principal ingreso la prostitución, y muchas de ellas no lo desean, otras lo piensan como su trabajo, pero en este contexto ninguna de las dos, como asuman esa situación, puede salir a trabajar. Por lo tanto, sus ingresos no existen, y bueno, estamos todo el tiempo frenando desalojos, tratando de acompañar cada situación que es particular y está atravesada por muchas situaciones. Hay compañeras migrantes, hay compañeras que estuvieron presas, y eso es muy importante pensarlo, como hay un sistema que constantemente condena a las compañeras travestis y trans solo por el hecho de ser. Los edictos policiales se pudieron eliminar recién entrado en los años 2000, pero siguen las prácticas que solo por el hecho de ser travestis y trans las llevan presas, y está minado, lleno las cárceles de compañeras travestis y trans que con pequeñas entradas y salidas de 4 días, 5 días, 6 días, suman más de 5 años de su vida. Ningún proyecto de vida se puede pensar con esas detenciones arbitrarias, persecutorias. Por eso también estamos luchando por la ley de reparación histórica, porque ninguna compañera puede insertarse laboralmente hoy cuando hubo tanto daño por parte del Estado, y es momento de reparar. También estamos trabajando por la ley de cupo laboral travesti trans, que pueda permitir la inserción laboral de las compañeras más jóvenes
también que se están pudiendo formar hoy en día y que tienen tiempo para poder proyectarse, y así tantas otras cosas que venimos trabajando dentro y fuera de las aulas. Francisco, repetinos, porque te pisé un poco al principio, yo iba a remarcar esta cuestión de que si bien son un bachillerato que tienen un plan de estudio, esto para que se conozca, tiene el título oficial de bachiller perito auxiliar en desarrollo de las comunidades, son 3 años, es público gratuito, pero que ustedes, remarco, no tienen el aporte económico del Estado de la Ciudad de Buenos Aires y tienen un lugar donde, vos habías dado la dirección al principio, puede colaborar, si puede apoyarse el trabajo que hacen. Repetilo y después te voy a preguntar algo del documental. Exactamente, el sitio web que tenemos es www.bachilleratomochacelis.edu.ar, y si no se pueden comunicar al 1563532927, 1563532927. Bueno, y no nos quedan muchos minutos, pero ayer pasaron el documental por la televisión pública. Contanos un poco la experiencia, porque es bastante conmovedor verlo, uno puede imaginarse muchas cosas, cuando no proviene culturalmente de ese sector, y hay que conocer, y creo que el documental sirve para conocer ese mundo que nos es tan ajeno, porque culturalmente no nos han hecho tan ajenos, ¿no? Bueno, la experiencia del documental tiene que ver con que lo que nosotros planteamos es que dejen de ser las compañeras y los compañeros trans sujetos y sujetas objeto, que muchas veces sucede que desde las universidades o desde muchos otros sectores se las va a entrevistar, a consultar, y se termina sucediendo un extractivismo académico que se llena de información pero que no devuelve nada a la comunidad, y es tiempo que las compañeras ponen en contar su historia, en llenar encuestas, en trabajar para y con las personas que están también estudiando en la universidad, y no se dan cuenta que ahí sucede este extractivismo académico, o que las compañeras se convierten en sujetas objeto de estudio, ¿no? Y lo que planteamos es que queremos que sean sujetas productoras de conocimiento y sentido, y que todo ese conocimiento que tienen lo puedan poner en desarrollar la propia comunidad. Por eso siempre desarrollamos proyectos que las involucran a las propias actoras o actrices afectadas, con desarrollar cosas que puedan modificar su situación. Entonces, por ejemplo, el libro La Revolución de las Mariposas es un libro que por primera vez fueron ellas las que hicieron las encuestas, fueron ellas las que encuestaron a sus propias compañeras, analizaron los datos y produjeron un material que sirve hoy como un material político también, ¿no? Y ese, por ejemplo, material sirvió para que un juez las citara esa producción, que es de distribución gratuita y que hicimos junto con el Ministerio Público de la Defensa, para justamente argumentar la liberación de una compañera travesti trans detenida injustamente, ¿no? Entonces, con ese tipo de experiencias llevamos adelante también este documental, para que sean relatos en primera persona, que sean ellas y ellas mismas las que cuentan, y de qué manera, si tuvieran la oportunidad de ver el documental, se darán cuenta que no quisieron mostrar violencia, no quisieron utilizar la pedagogía de la crueldad para que se entienda la realidad de las personas trans, sino que jugamos en 3 líneas narrativas. Por un lado, la cámara en mano, que son ellas mismas y ellos mismos que aprendieron a utilizar esta herramienta y se entrevistaron mutuamente. Por otro lado, entrevistas con otro tipo de encuadre, con otra cámara, como más con otra iluminación, para hacer entrevistas fijas a quienes somos hacedores del espacio. Y por otro lado, un poquito utilizar la pedagogía del teatro del oprimido, que es representar las escenas teatralizadas que las atravesaron en la vida real también, ¿no? Entonces se tomó la vida de Mochacelis como eje principal para significar distintas situaciones como el desalojo, violencia policial, no sé, el acceso a la salud, etcétera, y cada uno representó una posible Mochacelis, que en realidad es la vida de sí mismas, ¿no?
Entonces después, una vez de haber atravesado esa situación ficcionada, una compañera o un compañero con cámara en mano registraba qué había sucedido con esa escena, que en realidad seguramente era parte de la propia vida, porque todas habían sido atravesadas por esas mismas situaciones, como un patrón que se repite. Entonces ahí se pudo entender que lo que les pasó en su propia vida no es culpa de que hicieron algo mal, porque eso todo el tiempo se lo estuvieron instalando, o por ser travesti trans, el precio que había que pagar, sino que hay una matriz patriarcal, capitalista, machista, etcétera, que a cada una de ellas le hizo repetir esas situaciones. Entonces, al entender eso, pueden empoderarse y convertirse en sujetos y sujetos que puedan cambiar la realidad por sí mismas y entender que no son lo que les pasó, sino que, bueno, eso que hicieron con ellas es modificable. Francisco, se nos acaba lamentablemente el tiempo del programa. Te agradecemos mucho el contacto. Recordanos en 2 palabras para nuestros oyentes, ¿quién fue Mocha Celis? Mocha Celis fue una travesti tucumana que en los años 90 fue asesinada en la zona de Flores, y según cuenta su compañera Luana Berkins, que fue la que puso el nombre de esta escuela, no sabía leer ni escribir, y en un acto pedagógico popular le enseñaban dentro de las cárceles o de los calabozos, cada vez que eran detenidas, a leer o a escribir de una manera que ella no se sienta mal, y que nada, de a poquito fuese aprendiendo a esas herramientas, ¿no? Así que ese acto de educación popular para que ninguna otra persona trans se quede sin estudio. Bueno, Francisco, te agradecemos muchísimo el contacto con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo y tratamos de sostener, por lo menos difundiendo las actividades, la valentía con que ustedes encaran cotidianamente el trabajo de construir una sociedad un poco más integrada. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo y esperamos a todas las personas que quieran formar parte de la escuela que se acerquen, que nos escriban o que nos sigan en las redes. Bueno, dialogamos con Francisco Quiñones Cuartas. Como habrás visto, es un defensor de los derechos humanos y sobre todo un activista por los derechos LGTB, que es el cofundador, el director del Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, y además es el codirector del documental que cuenta su historia. Cuando empezamos este programa, que ya se termina, lo hice hablando del odio. Termino con lo mismo. Odiamos a algunas personas porque no las conocemos. Y no las conocemos porque las odiamos. Rompamos ese círculo vicioso. Conocé, informate, integrate, construir una sociedad mejor. Hasta el lunes que viene en otra emisión de No Mires para Otro Lado. Y a las 20, si querés, nos podés volver a escuchar aquí en la M740 Radio R20. De 20 a 21 se repite el programa. Ahora sí, chau chau, hasta el lunes que viene. Por recordar voces y nombres.